Bien, ahora sí, estamos iniciando la grabación. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Miriam Campos. Es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es estudiante de la especialización en Lenguaje y Comunicación Digital por la misma universidad. Bueno, Miriam, ¿cómo estás? ¿Querés abrir tu micrófono, charlar un poquito? Hola, Car, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Ahí está. Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. La idea es juntarnos a charlar y que, bueno, no sea solamente cuando nos vemos improvisadamente en alguna juntada ahí que nos cruzamos. Eh, Ambos hacemos cosas que tienen que ver con comunicar, ya sea con distintos formatos, pero bueno, está bueno el espacio. Justamente ya te había comentado que es interesante poder encontrarse con gente que hace algo por ahí distinto o que quizás trabaja lo mismo que vos, pero desde otra óptica y poder poner cosas en común, digamos. Entonces, eso me parece como interesante. Sí, me encanta porque una de las cosas que venimos pensando es la comunicación entre la escritura, las artes y lo que va pasando en el medio. Llegamos a pensar en la comunicación y por eso te quería invitar a vos hoy para que nos cuentes un poco de vos, de tu formación, de tu vida profesional también hoy por hoy y cómo eso de alguna manera nos ayuda a quienes nos dedicamos al área de la gestión cultural, que es tan abarcativa, tan amplia y que hay muchas aristas para reconocer, sobre todo socialmente, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de cómo viene ese trayecto formativo en tu vida? Bueno, o sea, un poco retomando esto que dijiste al principio, yo soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la UNC. Te había comentado en un momento, bueno, mi egreso fue allá más relacionado al 2010, donde no existían, digamos, la forma de comunicar que existen ahora con respecto a las redes sociales. Ya estaba Facebook y todo esto, pero, por ejemplo, WhatsApp es post-2010, ¿no? Entonces también la formación que podés recibir según el momento histórico que te toca para estudiar, puede sufrir como distintas situaciones de cambio en la forma de ejercer esa profesión. La comunicación, digamos, comunicación social, al menos la carrera, tiene como varias especializaciones, si se quiere. En mi caso me especialicé en comunicación gráfica, o sea que eso tiene que ver independientemente del soporte, puede ser un soporte digital, puede ser diarios impresos, algo que ya es una antigüedad hoy en día, que ya casi no se ve. Y en particular también puedes hacer comunicación institucional, de donde se desprende quizás hacer la comunicación en un museo. En mi caso yo soy especialista más en comunicación gráfica, siempre me gustó el periodismo, buscar historias y contarlas. Entonces, cuando yo me recibí, te pasa eso a veces, cuando vos estudiás y estudiás algo teórico, como que tenés también la necesidad de salir y poder aplicar lo que vos haces. En mi caso es como aprender a escribir, entonces también seguí tomando clases sobre ello. A mí me gusta mucho la crónica narrativa. En su momento empecé, digamos, escribiendo más temas relacionados a la ciencia y fui pasando por distintas partes. Después de recibirme, yo trabajé en Alemania, en Múnich primero. Hice comunicación institucional para el gobierno de Relaciones Exteriores, que tenía una plataforma digital que en ese momento se estaba como impulsando toda esta comunicación virtual bueno, de todo, de una empresa, de un lugar, viste que en un momento todos empezaron a tener página web. Es un espacio que se llama Alemania para ti, que está en distintos idiomas. En alemán es Deutschland für dich, pero hay como en distintas versiones, ¿no? Yo empecé a trabajar en la plataforma que estaba en el idioma español y mi trabajo era contar historias sobre Alemania y difundir un poco la cultura, que el gobierno ponía dinero para eso, para contar un poco qué es Alemania, más allá de los estereotipos y las cosas por ahí a veces de prejuicio que uno tiene con un espacio. Entonces fue también mi primer acercamiento como a contar una cultura y contar cosas que ocurrían relacionado con ese mundo germano, también con cuestiones latinoamericanas, digamos. Entonces ahí viví como mis primeras experiencias de cronicar, digamos, de salir, entrevistar, y en ese momento hacía notas que tenían que ver, qué sé yo, entrevistar a una banda que iba, no sé, Bomba Estéreo, a hacer una gira, que quizás el impacto que podía tener en ese entonces
en Latinoamérica no es lo mismo que puede tener en un país como Alemania, que el circuito quizás para las bandas latinas es mucho más chica, digamos, ¿no? Entonces también el acceso a ese tipo de eventos estaba muy interesante, digamos, de cómo mostrar, cómo ocurren esos shows y esas cosas en esos entornos con un público, primero que no habla tu idioma y, digamos, cómo transmití eso que haces vos. Yo pasé como 10 años viviendo allá, viví primero en Múnich, después en Berlín, donde trabajé siempre relacionado a esto, contar un poco la cultura de allá con un público pensado más latinoamericano. Luego, antes de la pandemia, sin saber que venía la pandemia, yo regresé a Argentina. Era una experiencia que yo quería hacer por un año, que terminó alargándose mucho más de lo que yo esperaba, pero mi intención siempre fue volver a Argentina. Entonces acá en Córdoba entré a trabajar en un medio que se llama La Nueva Mañana. Es un diario que tiene una historia previa. Cuando yo llegué, hacía poco, hacía un par de años, había sido vaciado. Antes se llamaba La Mañana de Córdoba, un diario, digamos, de tirada con papel, edición papel, todo, que tenía como casi 20 años hasta que en el gobierno de Macri existe como un vaciamiento, entonces ese diario cierra, los trabajadores de ese entonces intentan recuperarlo, por eso ahora se llama La Nueva Mañana, y tiene un trayecto que este año cumple 10 años ya, ese proyecto que es un medio autogestivo. Yo cuando regresé a Argentina quería trabajar en un proyecto que tuviera que ver con algo que fuera digamos, no hegemónico, sino que implique también una construcción colectiva de lo que uno quiere hacer. O sea, me sentía cómoda buscando un proyecto y entré a trabajar ahí para ser redactora, o sea, de hecho es como lo que me dedico. Escribo notas y al ser un diario, es un espacio que maneja mucho la agenda del día, de la semana. De hecho, entran, siempre hay noticias nuevas. Y ahí empecé a experimentar otras cosas, de escribir desde medio ambiente a sociales. También me tocó hacer muchas cosas de cultura, aunque tampoco me fui especializando en eso. Con el tiempo eso te da como una gimnasia muy interesante acerca de un manejo de la agenda periodística, que me parece como que para alguien que escribe está súper bueno. En algún punto te empieza a quemar la cabeza, sobre todo si te toca atravesar la pandemia con virtualidad y ese tipo de cosas, es como bastante malo. En un momento también me agarró esto que veníamos hablando con vos en algún momento de querer bajar. Cuando uno sale de la facultad por ahí necesita practicar, escribir y tomar como, poner en práctica medio lo que siempre quisiste hacer, pero también yo sentí que con los años a esta forma de comunicar, el cómo las redes, digamos, empezaron de hecho a moldear ciertas formas de comunicación, yo sentí en un momento que tenía que darle a eso también un marco como más académico de poder entender, ¿entendés? ¿Qué es lo que, digamos, no solamente ver cómo se puede publicar una información, ¿me entendés? No sé, cómo armas un tweet, cómo armas armas un meme, por ejemplo, ¿no? Sino darle el trasfondo a eso, sino darle un marco más teórico y, por supuesto, leer todo lo que se fue analizando con respecto a cómo funcionan las redes. Entonces, esta especialidad que se dicta en conjunto con la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Lengua, que está hermosa, y la verdad que los docentes que están ahí son súper amorosos y divinos y te dan todo, te ayuda como también a bajar esto de que estamos en la vorágine de consumiendo todo el tiempo redes sociales y que por ahí no nos detenemos a procesar un poco, quizás como comunicadores, cómo podemos mejorar eso o cómo podemos, qué cosas tomamos y qué cosas tenemos que cuestionar de esas dinámicas también. Así que ahora estoy en eso, yo me costó un poco seguir el ritmo, digamos, de estos cambios en cuanto a poder digerirlos, ¿no? Me parece que uno los consume y a veces los consume pasivamente, pero está bueno detenerse a pensar, digamos, ¿por qué esto? ¿Por qué esa forma? ¿Qué es lo que hay con eso? ¿Qué comunicamos? ¿Tenemos que comunicar absolutamente todo? Digo, este caso que pasó de agenda el fin de semana, que interpela un poco, ¿no? La forma, sobre todo en el periodismo, que es el área en el que estoy yo. Bueno, o sea, cambiaron los hábitos de consumo
Y Sí. bueno, eso de alguna manera nos impacta y tenemos que también estar a la altura de poder procesar ese tipo de cosas. Sí, yo creo que un poco lo que venís diciendo, coincido mucho con vos, esto de cómo consumimos las redes sociales, pero yo creo que no solo les pasa a quienes comunican, sino también a todos los usuarios, porque es un poco la trampa de los algoritmos. Es como, si vos te quedaste viendo 5 segundos del perrito jugando, y lo más probable es que los siguientes videos sean otros nuevos perritos para que vos sigas consumiendo esa aplicación. Sí, por eso se habla Entonces, también de como educar tu algoritmo, digamos, ¿no? O sea, como ir marcando lo que te aparece y no querés que te aparezca, como marcarlo, loco, esto ya lo vi un montón de veces y no lo quiero ver más. O sea, como ser un poco más activos en eso, digamos, y entender. Y que no te coma el tiempo tampoco, o sea, no te queme la cabeza. Como administrar eso. No digo que uno puede estar, al menos haciendo comunicación completamente desconectado, pero sí también tratar de consumir las cosas que son contenidos de calidad, me parece que va por ese lado. sí, ser un poco más consciente también, ¿no? ¿Sabes qué? A propósito de esto, quería hacerte una pregunta. Con esto de que venís contando de tus proyectos de comunicación, tanto en Alemania como en Argentina, acá en Córdoba, también la cooperativa esta de La Nueva Mañana, me gustaría pensar junto con vos cómo se arma una gacetilla de prensa para quienes no comunican, por ejemplo, para quienes se dedican a la gestión cultural, por ejemplo. ¿Qué ¿Qué es una necesitan o qué gacetilla? herramientas necesitan para armar un poco esa gacetilla? ¿Y qué es primeramente? O sea, básicamente una gacetilla de prensa que es una herramienta, vamos a empezar por ahí. Es una herramienta que quizás la gente que hace gestión cultural se puede valer para difundir un evento. Entonces, digamos, es un texto informativo, por así decirlo, que tiene como objetivo brindar información, digamos, para periodistas o medios, para poder difundir esa actividad, ese evento, no sé, ese proyecto cultural que necesitas difundir. O sea, el texto es para que vos se lo pases a un medio o a un periodista y que les facilites esa información. Entonces, básicamente es eso, digamos, como facilitar el trabajo periodístico. Y ahí viene algo interesante, que esa información que vos mandes tiene que ser algo como, qué sé yo, tiene que ser claro, tiene que ser una información ordenada y sobre todo, que si estamos hablando de difundirlos en medios periodísticos, tiene que ser relevante. Entonces, poder identificar de tu proyecto para poner en esta gacetilla, o sea, es un texto que vos mandás a tus contactos, quizás sabés que en determinado diario, en determinada radio, determinado influencer, si querés, eh, puede interesarle este tipo de eventos porque trabaja en la cultura, en la divulgación de la cultura o lo que sea. Entonces, vos le mandás esta información, decir, mira, yo tengo este proyecto y te voy a mandar sistematizada esta información. A veces lo que ocurre es que esa información, digo, el comunicar y el difundir un evento no simplemente es colgar un flyer, que está buenísimo, está bueno porque los flyers tienen la información bien condensada. Pero también tenés que pensar en plataformas, digamos. No es lo mismo, digo, quizá ese flyer, si vos lo difundís en una radio, en un podcast, qué sé yo, que sea de cultura, no es lo mismo, no te sirve. Entonces por ahí tenés que pensar también cuáles son las plataformas donde vos vas a difundir esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, como la gacetilla es una estrategia, digamos, cultural, una herramienta que es clave para que vos amplíes, digamos, la llegada de ese evento que vos querés que la gente lo vea. Digamos, el objetivo es que que tu propuesta se pueda difundir lo máximo posible. La gacetilla es eso, vos le mandás la información a la gente y quizás hablando de los elementos, digamos, básicos que debería tener esa estructura, que tiene que ver con escribirla, digamos, ¿no? Por ejemplo, nos pasa por ahí a los periodistas que siempre llegan gacetillas y de distintas cosas, pero por ejemplo, hablando sobre la cultura, eh, el texto que vos mande debería cumplir ciertos requisitos. Por ahí, esto tiene que ver más con la redacción y la forma de comunicar, de comunicación escrita, digamos. Entonces, pero hay como elementos muy básicos que se pueden brindar. Ese texto que se llama gacetilla, que tiene que tener información muy básica, la podés dividir, por ejemplo, armando un título, vos pensás como en una nota casi periodística, digamos, que no es periodística,
simplemente es informativa para que la persona que recepta eso, ponerle en este caso yo que soy redactora, me llega a vos, Oscar, me mandás una gacetilla de tu evento, no sé. Entonces tiene que tener un título donde me diga qué es la cosa, ¿no? No sé, vamos a presentar la obra de teatro de los artistas de la UP, qué sé yo, no sé, del taller de algo, ¿no? Generalmente la construcción tiene esta estructura, título, después viene algo que se llama bajada, no sé si, por ejemplo, en una nota, toda esa información chiquita es como información complementaria que le decimos nosotros. El título básicamente tiene la información principal. La bajada, en la estructura esa, tiene que tener, digamos, información secundaria, digamos. No sé, va a ser tal día o tal lado, tal fecha, ponele, una cosa así, ¿no? Y después tenés el cuerpo de nota de la gacetilla, donde la podés dividir en un par de párrafos, ¿no? Pero generalmente en el primer párrafo tenés que poner la información más relevante. Se me ocurre, por ejemplo, ¿viste en inglés cuando te dicen las double edge question? Onda, el qué, cómo, cuándo, dónde, que te enseñan a usar ese tipo de preguntas. Bueno, acá es lo mismo. Vos tenés que dar en la primera parte de esa gacetilla, tenés que dar la información de qué evento es, cuándo es, dónde es, qué es. Digamos, vos tenés que contar todo eso. O sea, no es que lo tenés que decir de una todo pegado, pero son preguntas, el qué, cómo, dónde, cuándo, que las tenés que responder en algún momento. Que sí o sí esa información tiene que dar, porque si yo como lector quiero enterarme qué es lo que va a haber, no sé, en el Teatro de la Ciudad de las Artes, tengo que saber, ¿entendés? ¿Qué evento eso? También, por ejemplo, en una gacetilla, como no es una nota, es importante que si bien haces el título, la bajada, el cuerpo de nota, al final siempre tenga, digamos, los datos que tienen un poco que ver como una información práctica, que se dice, ¿no? Más allá de la fecha y todo eso, tiene que ser como el contacto de prensa. ¿Me entendés? Onda, si yo hago gestión, yo soy el contacto de prensa. Pongo mis datos, porque para nota o entrevista, yo voy a ser quien hace ese canal entre el periodista y el artista que puede contar sobre esta obra que vamos a presentar o con este show que vamos a hacer. ¿Entendés? Si quizás la inquietud del periodista es saber algo relacionado como a la organización del evento, bueno, eso quizás yo como prensa lo puedo responder, no tengo que estar gestionando una entrevista y horario entre las partes. Es como, pensarlo así, sos un facilitador. Están los artistas y eso, vos decís, che, mira, hay que hablar con este medio, tal lado, hay que ir a una entrevista en tal radio, hay que hacer un video, va a venir un móvil del, ponele, qué sé yo, Canal 12, el medio más visto en Córdoba. Bueno, qué bomba. Vos, como gestor cultural, tenés que estar un poco como alerta a ese tipo de cosas. Sos un facilitador. Generalmente, quienes hacen y envían las gacetillas de prensa, la que hacen la comunicación en los distintos espacios, se dedican a hacer eso y tienen como una organización de cómo hacerlo, ¿no? Eh, Esto que te explicaba acerca como de la gacetilla, eh, si vos mandás eso, es importante que esa información sea relevante, que vos despiertes el interés. Por ejemplo, los periodistas reciben un montón de gacetillas en el día. Quizás depende cómo es el medio, pero siempre va llegando, ya sea estos canales genéricos que se ponen donde enviar. Lo ideal sería es que vos puedas tener contacto más directo. Hoy, a través de WhatsApp, todo, che, me pasaron tu número, sé que vos estás gestionando este espacio, o sé que vos trabajás en tal lado. Por ejemplo, si yo como periodista me interesa cubrir algo, que va a aparecer algo, quizás voy a buscar al prensa o voy a hablar a alguien que hace la gestión cultural del museo para preguntarle, che, la muestra de la noche de los museos, ¿qué onda ustedes? ¿Me entendés? Voy a tratar de buscar. Y si vos de tu lado querés difundir eso, está bueno que también puedas identificar quiénes son las personas a las que podés difundir esta gacetilla y que esta información lo que está piola es que sea clara. En periodismo tenemos algo para poder, por ejemplo, escribir una gacetilla que se llama, que es como la forma de estructura del texto, digamos, es como la base de aprender a escribir una nota, ¿no? Que se llama pirámide invertida, no sé si te suena de algo. Bueno, la forma de escribir una gacetilla, podés usar el método de pirámide invertida, que significa esto, donde la información principal está arriba, y luego vos vas haciendo esto, poniendo toda la información y lo menos relevante va abajo, ¿no?
Si vos mirás como ejercicio ciertas notas, vas a notar que en los primeros párrafos se condensa la información más importante de una nota. Primero en el título, se amplía en la bajada. A veces en los diarios más tradicionales se vuelve a repetir lo que se dijo en la bajada, pero ahora en los modos, en las formas de lecturas más rápidas, se omite esa repetición y vos ya arrancás el texto dando por sentado que el lector ya leyó ese título, leyó esa bajada y arrancás aportando más datos. Entonces siempre la información la vas a ver que está condensada en las primeras líneas del texto. Por eso se dice pirámide invertida, porque lo más importante está arriba y va decreciendo en importancia. Luego, también hay algo que es interesante, que es como otra forma que se llama yunque, que es esto, es la pirámide invertida y el yunque sería como una partecita abajo, ¿entendés? Donde vos das toda la información al principio, más relevante, más importante, va decreciendo, pero te guardas un datito para el final, donde le das una vuelta de tuerca. Porque a veces pasa que la gente, como sabe que la información está ahí arriba, va perdiendo como el interés, ¿no? Entonces, guardarte un dato para ponerlo para que siga enganchado puede estar piola, digamos, ¿no? Esa forma de estructurar la información se llama yunque. Pero la básica y la que vas a ver en la mayoría de los medios periodísticos es esta, que es la pirámide invertida. Y quizás por ahí indagar en estas cosas, si estamos hablando por ahí de alguien que hace gestión cultural, pero que viene de un área que nada que ver, digamos que no sé, que viene de las artes visuales o donde no tienen quizás la oportunidad de trabajar en la redacción periodística, yo ponele puedo recomendar eso. Fíjate cómo están hechas las notas de cultura, cómo se difunde y eso te puede ayudar también como a armar tus propias gacetillas para difundir tu evento y mandárselo a los periodistas para facilitarle. Cuanto más clara está la información que vos le mandás, y con todos los elementos que se necesitan en una gacetilla, más posibilidades tenés que ese periodista o ese medio te publique la nota. Tenés que tener presente que no es lo mismo mandar información de difusión para un medio digital, donde quizás, por ejemplo, yo que soy redactora, me va a servir tu gacetilla, me va a servir que me anexes un par de fotos en buena calidad, ¿entendés? Me va a servir como extra que me mandes un video corto, digamos, porque incluso tiene la posibilidad de que se difunda en las redes sociales. Pero si yo trabajo en una radio y que vos me mandes, no sé, el video mucho no me sirve, pero me sirve que me mandes audios contando un poco esto, me sirve que gestiones una entrevista con uno de los artistas que salga al aire en el programa y que cuente lo que se va a presentar y que también tire otros datos, ¿me entendés? No solamente porque cuando vos difundís un evento, a la gente hoy en la forma de comunicar, sobre todo en las redes sociales, no solamente le importa que vos cuentes ese proyecto, no solamente le interesa ver la obra terminada, sino a la gente también, para generar identificación, le interesa conocer el detrás de escena, ese proceso. Por eso, en la gestión cultural no es solamente contar el proyecto terminado, sino el proceso de producción de ese proyecto. Cuando se está armando una obra, cuando se está haciendo la curaduría, cuando se está montando en un museo una muestra, sirve hacer un registro de eso, porque a la gente le interesa. Digo, ha pasado, o sea, yo veo por ahí algunos videos en Instagram, depende de tu momento en el que estás, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las construcciones o las remodelaciones que la gente hace de la casa. A mí, la verdad, no me interesa ver un video que me muestra, mirá qué lindo que quedó la pared, mirá cómo puse un cuadro y lo que hice, sino lo que me gusta ver es cómo va rajando la pared para darle, no sé, después una mano de esto y todo cómo queda el antes y el después. Un poco para la comunicación cultural, eso también sirve, porque genera, digamos, identificación. Y lo que tiene algo de interesante la comunicación cultural es que el fin no es informar, no es pasar información solamente, sino también generar comunidad, generar identificación en el público. Por eso también es importante que lo conozca. O sea, ¿a quién va dirigido esto que hace vos? O sea, no es lo mismo la comunicación que existe desde un museo o la comunicación que puede existir para qué sé yo, un show de música, no sé, en Club Paraguay, te digo, o en algún otro lugar, en algún otro espacio. No es lo mismo, la dinámica no es la misma.
No sé si se entiende algo. Sí, no, te estoy escuchando atentamente. Qué bueno. Me encanta cómo lo venís desglosando tan simple, porque incluso me iba imaginando e iba pensando en notas que he leído y tantas notas que dejé sin leer porque ya me aburría de la información que se había repetido ya. He dejado un montón de notas sin leer por eso, pero está bueno cómo lo venís describiendo. Me gusta la idea de la pirámide, del yunque, sobre todo para tener en cuenta nosotros que nos dedicamos a otras áreas. O que por ahí me pasa que en nuestro perfil, en gestión cultural, tendemos a ser personas tan creativas, todólogas, que pensamos en, bueno, ¿qué artista vamos a traer? Sí, qué sé yo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, y el clima. Y pensamos en un montón de cosas y por ahí justo la parte de la comunicación es la que se nos escapa, porque también tiene cierta complejidad y que está bueno charlarlo con vos y me gusta cómo lo estás desglosando tan simple. Algo de lo que fuiste describiendo me sirve para pensar los distintos tipos de comunicación o distintos tipos de armado de gacetillas. Por ejemplo, me gusta el detalle que decís sobre la diferencia entre la radio, que se Mm. dedica más a lo sonoro, lo audible, donde es mejor mandar audios, además de la gacetilla escrita, pero por otro lado también está bueno agregar el tema de las imágenes o los videos o incluso las detrás de escena. Creo que está muy buena esa parte. Y era algo de lo que yo te quería preguntar. No sé si cuando, por ejemplo, armamos un texto, vos decías título, bajada, estructuras del Sí, cuerpo y texto, nota. Ujú. sí, en un par de párrafos. Si yo lo tengo que escribir, por ejemplo, yo estoy armando un evento X cultural y te Sí. lo mando a vos. Si yo tengo que redactar toda la información, ¿tiene que ser de una manera impersonal o tiene que estar dirigido a alguien? Yo te hablo a vos o cómo es esa forma de escribir? Sí, es como un poco, digo, depende también, quizás ahí es interesante a quién vas a difundir. O sea, que quizás adaptes tu contenido, digamos, a la perspectiva que tiene este medio. ¿Entendés? Por ejemplo, en una gacetilla, que hablemos de un medio tradicional periodístico, un diario, ¿no? Y bueno, es un poco más formal la cosa, entonces vas redactando. Eh, sí está buenísimo que evites, por ejemplo, adjetivar, que ocurre mucho en la difusión de gacetillas que por ahí yo, el evento, el gran evento del año, el imperdible espectáculo. O sea, no lo tengo que decir yo. La gente cuando lea o cuando vea tiene que decirlo. O sea, no lo tengo que decir yo como comunicador que va a ser el mejor, el evento más importante. Yo tengo que pasar información donde denote, no sé, por qué puede ser más importante. Y porque el año pasado, en su última edición, convocó a más de 200.000 espectadores. La obra más conocida. Yo no tengo que decir la obra como esta cosa grandilocuente de vender. O sea, los textos sirven cuando son breves y claros. Y que la información que te decía tiene que estar como organizada. Estos como los adjetivos promocionales que se dice, quitarlos un poco. O sea, no está mal que vos quieras, pero llegó el gran evento y no sé qué. No, No, ¿sabés qué me hace, te interrumpo ahí? Esto que decís vos de adjetivar tan exageradamente, me hace acordar mucho a la forma de la publicidad vieja, a las primeras publicidades, que nada, te decían, che, esto es hermoso, compralo porque vas a ser genial, es como, no tu sé si vida es va tan a ser así. mejor. Bueno, hoy la forma de venderte, en realidad, no es tampoco decirte, ay, tu vida va a ser genial. Simplemente, cuando yo te vendo, no sé, un producto de make-up, yo estoy mostrando no solamente una cara bonita y qué sé yo, sino te voy mostrando mi look, te voy mostrando qué sé yo, y te voy hablando porque con este make-up que me hice voy a ir a la fiesta que me invitaron de no sé qué. O sea, digo, vos vas sumando ciertos datos sin decir, mirá qué cool que es este make-up. O sea, es cool por todo lo que yo puedo hacer, lo que hago, lo que no sé qué. Digo, hay como formas de vender. Quizá antes era como muy explícito y como... A mí lo que me parece que no está tan bueno cuando comunicamos y sobre todo es como teledirigir al lector, teledirigir al espectador a que esto va a ser espectacular. Si vos tenés datos, por ejemplo, volviendo para no irnos un poco del tema y seguir hablando cualquier cosa,
Por ejemplo, en un medio tradicional esto te decía, bueno, sacale estos adjetivos que tienen que ver con la promocionalidad, así el evento más fascinante del año y lo que sea, pero ponele data, no sé, destacá en esa gacetilla lo que tenga valor noticioso, porque no deja de ser a donde vos estás mandando un medio de comunicación, un medio donde va la información. Y después también algo que no me parece que es secundario es que lo tenés, esa comunicación que vos enviás a esa gacetilla o ese contacto que haces para que se difunda el evento, tiene que tener anticipación. O sea, si vos tenés el mega evento del año, onda, ponele porque tenés una obra de teatro de gran producción, pongamos, deliremos que conseguiste el super presupuesto, que van a actuar personas, la van a interpretar actores que son de renombre. Pero si vos la comunicación no la haces con tiempo, no identificás bien tu público, no la haces de manera ordenada y sostenida, que eso es muy importante también, sobre todo para un gestor cultural, y bueno, o sea, te perdés un montón de cosas. Es lo que te decía, hiciste algo y no se lo comunicaste a la gente. Entonces ahí necesitas siempre organización. Es una recomendación básica. Las cosas con tiempo. Eh, no es que ponele, me pasó hace poco que me invitaron a una difusión que estaba buenísima, donde, no voy a decir cuál, pero era varias bandas que iban a hacer un evento en un lugar ahí en Güemes, pero para hacer esa actividad que fue el fin de semana largo, hicieron previamente como tipo una conferencia de prensa entre todos los músicos donde después terminaron cantando y mostrando cosas. Pero la invitación a la prensa llegó ese día. El evento era a la tarde. Estaba buenísimo. Fue gente. Yo después lo vi la difusión y estuvo buenísima. Pero dije, qué pena. Digo, en el fondo no es que la gente no avisa, a veces las cosas surgen en ese momento y se difunden como se pueda. Pero siempre que se puede organizar, se puede coordinar de la mejor manera, anticiparse a eso está. Y suponete, vos sos un gestor cultural, alguien que trabaja, no sé, le hace prensa a un museo, le hace prensa cultural a distintos espacios, no sé, desde una sala donde van DJs a, qué sé yo, lo que sale, ¿viste? O la presentación de un artista, a veces vienen artistas de Buenos Aires, sea del ámbito que sea teatral, musical, lo que sea, y contratan eh, personas que hacen comunicación cultural acá en Córdoba, porque conocen cuáles son los canales. A veces te piden, quiero que tener entrevistas en radio, una nota producida, una entrevista escrita, vos estás gestionando todo eso, digamos, ¿no? Eso tiene que estar como organizado, quizás depende del evento que sea, una anticipación de 3, 6 semanas, está buenísimo. Poder ir gestionando los contactos, todo lo que vos decías de la gacetilla, lo que vos puedas personalizar según el lugar que lo mandás, está mortal. Y también tener en cuenta en qué plataforma difundí cada cosa, porque obviamente cada plataforma tiene su identidad y tiene su forma bueno, de contar y atrapar a sus lectores, que en el fondo es un poco eso, ¿no? Si vos mandas videos cortos, sabemos que eso funciona muy bien, tiene que estar en buena calidad, pero tampoco te cebes, no lo vas a mandar las fotos en, no sé, en RAW, porque no es que se van a imprimir, porque después la plataforma misma te baja de calidad, qué sé yo. Toda la información complementaria, por ejemplo, en esa gacetilla que quizás vos le mandás, sirve, qué sé yo, una breve biografía del artista suma un montón. No sé si te perdí porque te veo la imagen congelada. Sí, no, te sigo escuchando, se me pixeló tu imagen, pero te seguí escuchando, así que Ah, no, me pasó no. lo mismo, te vi de repente así todo congelado. Estoy acá, estoy acá. Che, no, pará, antes de seguir, estaba teniendo varias preguntas a la vez, no te quería interrumpir, pero pensaba, por ejemplo, volviendo al tema de las gacetillas y demás, yo como gestor, ¿cómo hago que mi nota o mi especie de gacetilla se destaque en relación a toda la cantidad de gacetillas que podés recibir? Esa es una pregunta. ¿Cómo hago que yo pueda destacar mi nota? Y por otro lado, también la idea de pensarnos apoyándonos en las redes sociales para la comunicación, y un poco ya Ujú, venís desglosando en esto de pensar qué ujú, formato, para dónde, para quiénes. ujú, No es lo mismo hablar en TikTok, donde los reels son muy cortos, súper dinámicos,
a hablar en YouTube, que es como más distendido, es otro público. Hay un público que, o un usuario que tiene el tiempo de sentarse y ver un video, o por lo menos escucharlo tipo podcast. Ujú. Así que un poco esas dos preguntas. No sé si se entendió. La primera sí, después capaz que por la falta de retención te pido que me repitas la segunda pregunta, pero pensando un poco esto que decís, quizás, ¿cómo hago para que mi gacetilla, como alguien la tenga en cuenta? Si al final todo el mundo manda gacetilla de publicación. Todo lo que sea, cuanto más sencilla, más clara, más ordenada esté la información, más chance tenés de que se publique. Y con toda esta información complementaria, mandas foto y adapta tu contenido, digamos, al medio que lo mandas. Lo que decíamos hace rato. Si es en la tele, puedes mandar videos, videos cortos, que es lo que no va a mandar un video de 10 minutos, 5 minutos, sino videos más cortos, que para eso también sirve el registro, ¿no? El registro del proceso que va haciendo, volviendo al tema, no sé, una muestra poder tener archivo de eso guardado en tu compu organizado, ojalá todo el mundo fuera tan organizado, para después editar un pequeño video y poder mandarlo a difundir, el adaptar tu contenido al medio que querés, en el que querés difundir, me parece que te suma un montón y que te puede dar la información. Es lo que te decía al principio, que sea una gacetilla clara, que responda a todas las preguntas, que abajo tenga el contacto de prensa, eso está buenísimo, que le adjunte fotos. No sé, hay gacetillas que llegan hechas en un archivo PDF y la verdad que no me sirve tu PDF o que llega un flyer con mucho texto donde yo no puedo copiar y pegar para poder editar ese texto. A veces entiendo que por ahí se manden, pero no sé, mándame las fotos y para no tener problemas de formato, de bajar, mándamenlos en un drive adjunto, por ejemplo. Subílas a un drive, me lo mandás en una calidad que no sea, ni te digo, como exagerada, como para imprimir en máxima calidad, ni tampoco una foto sacada con celular. Está claro que garpa mucho tener buenos videos cortos, editados, y digamos, también ahí hay como una diferencia, ¿no? No es lo mismo, digamos, la dinámica que por ahí tiene Instagram, que tiene como otra lógica, quizás esta red, digamos, prioriza como las imágenes más estéticas, tiene en cuenta la identidad visual, ¿me entendés? De quién manda. Para eso, ¿sabés que está re bueno? Como buscar, mirar cómo, no copiar, inspirarse un poco en cómo maneja cada comunicación determinado espacio. Ya sea, no sé, puedes entrar, Pez Volcán, por ejemplo, a mí es un lugar que me encanta cómo maneja su comunicación del espacio, donde presentan, no sé, artistas, donde hacen jam, cómo manejan ellos la estética fotográfica, qué priorizan, por ejemplo, los logos, las tipografías que usan, cómo hacen los flyers. Diga, hay como una coherencia, no todos los lugares. Por supuesto que si ponía una foto sacada con un celular, donde en un evento que no hubo ni mucha luz y queda medio fulero, para eso ni la subas. Digo, hay que pensar eso, digamos, si ese registro va a ser en un lugar cerrado, por ahí las fotos tienen que estar piolas, las puede hacer alguien que sepa. No estoy diciendo que vos hagas todo, porque es verdad que muchas veces se nos exige, ¿no? Que uno edite el video, que uno saque la foto, que uno haga todo y queda ahí como en la nada. Qué sé yo, en Instagram te decía, funciona mucho, la gente le llama la atención, obviamente, como la estética de lo que estás proponiendo, también que las historias sean breves, o sea, la gente no pasa mucho tiempo en un video largo y la verdad que no sé si lo voy a ver un ratito y sigo. Pero, por ejemplo, Facebook tiene otra lógica. Ahí ahí sí es más útil la información detallada. Porque el público es distinto, hablando en términos etarios, porque de hecho al ser como de las primeras plataformas es como una cosa más lenta. No sé si vos usabas hace 10 15 años Facebook, donde la gente subía las fotos sacadas con sus primeras cámaras digitales y subía las 90 fotos que salió y que hizo durante la noche, las sacaba y así como Sí, las yo sacaba tengo las subía. álbumes de fotos que digo, ¿por qué subí esas cosas? Haciendo una retrospectiva, ¿por qué subí esas cosas? ¿Por qué puse esos estados? Pero bueno, era culpa de Facebook que me preguntaba qué estaba pensando. Eso. Pero, ojo, es una plataforma que la usa mucha gente. Y la usa gente que tiene por ahí más recursos económicos que por ejemplo, usuarios de TikTok. Los usuarios de TikTok son muy jovencitos.
Los chicos no manejan tanto dinero quizá como un adulto que puede pagar una entrada a una obra de teatro. Digo, también los intereses van cambiando, ¿no? Pero digo, no hay que subestimar onda, bueno, Facebook ya no lo usa nadie. No, ahí tiene un público muy activo que comenta, hay mucho de comentar, que no pasa en muchos lados. Nosotros quizás, ponele, yo uso mucho más Instagram, es más de likear o reaccionar a una historia, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Facebook sí funciona poner un poco más de información detallada, no sé, como contar un poco más ese evento que querés difundir. Y TikTok quizás hay algo más como como con el contenido más espontáneo, dinámico, y tiene que haber narrativa. Digamos, una red donde la historia, donde quizás también está re bueno ahí para ir contando tipo procesos de un evento o de cosas. Lo que sí me parece que como comunicador cultural, todo lo que vos publiques tiene que ser sostenido, aunque no haya evento. Siempre una historia, siempre algo para promover, no sé. Por ejemplo, estamos, no sé por qué dije, pero no sé, la sala de la Ciudad de las Artes. Por ahí quizá pasa algo y no, un mes que no hay nada, pero está bueno seguir alimentando ese espacio, digamos, sus redes, con otros contenidos. ¿Entendés? Pensar ciertas cosas que pueden funcionar. Onda, ¿sabías cómo trabaja la gente en la Ciudad de las Artes? ¿Qué sé yo? No sé, hacer un video y contar un poco el detrás de escena de cómo se prepara para otra obra. Y eso siempre lo podés ir haciendo como en un proceso, como esos registros son importantes, me parece. Y es lo que te decía, a veces generan cercanía con tu público. Está claro que primero tenés que identificar quién es tu público, qué cosa les gusta consumir y cómo entonces vos se la vas a poder mostrar. Me parece que eso no es secundario. No me acuerdo la otra pregunta que me habías dicho. No, está bien, fuiste resolviendo las dos preguntas Ay, juntas. qué bien. Típico de comunicador. No, me parece bien, me encanta. Y además me quedo pensando en esto último que decís, sostener la comunicación incluso sin hacer algo que parezca comunicable, que es algo, yo creo que es una problemática que tenemos en gestión cultural, que es como, bueno, si no hice un evento, no convoqué gente, ¿qué voy a comunicar? Mira, estoy Pero está segura que bueno, es esto que un estamos detalle hablando que no es menor. nosotros, claro, es por ejemplo este tema que hablamos nosotros, de cómo escribir una gacetilla, algo que quizá en el mundo periodístico es como, ay, qué simple, ¿para qué? Yo siempre decía, hay que dar cursos de cómo hacer gacetillas porque de verdad creo que facilita la cosa y a veces como que hay un ruido entre cómo llega esa información solo a través de un flyer o como te decía, en un PDF o que no está jerarquizada. A veces la gente piensa, el clipping, todo esto es re importante y quizá a veces hay una cosa mucho más simple, ¿no? Eh, por ejemplo, también esto, ¿cuánto tiempo para comunicar algo? Y depende del evento, pero sí es algo real que, por ejemplo, la repetición planificada quizás de promocionar, uy, creo que se me cae, de Sí, sí, promocionar ahí tu está. evento, casi se cae, quizás como una repetición planificada del evento, de la difusión, puede ser mucho más efectiva quizás ahí que hacer una publicación en una fecha cercana. ¿Entendés? Más si vos Claro. querés vender entradas. ¿Ves? Lo tenés que anticipar. Digo, porque tu objetivo en el fondo es que tu público, o sea, a ver, ¿por qué mandar una gacetilla? ¿Por qué hacer un video? ¿Por qué ver y adaptar tu contenido para difundirlo en determinadas plataformas, en determinados medios? Y porque en el fondo, ¿cuál es el objetivo? Difundir ese evento cultural. Entonces, cuanto más adapte el contenido a quien lo querés difundir, cuando pienses planificadamente en etapas, en cómo ir diciendo, bueno, quizá ahora difundimos con una entrevista, quizá en la previa solo la información cruda, mover las redes, digamos, que es como también donde las audiencias están y donde podés como traccionar tu público, ¿no? Me parece que es por ahí. Y sí sostenerla, hacer publicaciones sostenidas. O sea, no es que haya un vacío, un silencio de radio porque no tenés ningún evento. Digo, pensando más en esto de que vos sos como el gestor cultural que puede trabajar en un montón de ámbitos, digamos, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, 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 la verdad que sí. Me quedo pensando con un montón de cosas que salieron de estas charlas, así que nada, estoy muy contento. Por último, quería hacerte una pregunta, si tenés alguna idea, algún tip, algún consejo, alguna herramienta que quieras dejarle a los chicos desde la comunicación para quienes gestionan eventos, proyectos.
En realidad decimos eventos, pero en realidad un gestor cultural puede hacer un montón de otras cosas. Por ejemplo, activar sectores, áreas institucionales. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a quien se dedica a eso desde la comunicación? O sea, quizás, de mi punto de vista, ¿no? Retomemos que estábamos hablando de cómo lo veía quizás yo también de una visión más de redactora y de la visión periodística. Me parece que es súper importante como entender que comunicar, digamos, no es lo que sería la etapa final del proyecto. ¿Entendés? No es que vos armas todo, o sea, como que está todo el proyecto y lo último que se hace es como, o sea, lo tenemos todo terminado y ahora lo difundimos, chicos. No. O sea, hay que entender que no es la etapa final la comunicación, sino que es una dimensión que existe dentro de este proceso en el que se va conformando, digamos, que tal fecha se va a hacer se va a presentar tal proyecto, se va a hacer tal obra, se va a hacer tal muestra. La comunicación es una dimensión, es parte de todo eso. Por eso hablaba es importante hacer los registros, no solamente, digamos, fotográficos, fílmicos, sino de datos. No sé, montar esta obra llevó, no sé, 300 días en conseguir todo el vestuario, ponele que era la mega obra, ¿no? Para esto, digo, registrar datos te sirve después para tener ideas. Onda, no sé, estos contenidos en redes. ¿Sabías cómo se montó la obra de tal cosa, lo que implicó? ¿Me entendés? Como hay como formas de ir sacando información y eso te genera audiencia, te genera que la gente también empatice con tu espacio, que lo siga y que no necesariamente, o sea, va a ir al evento también cuando se siente parte de eso. ¿Entendés? Loco, yo vi cómo les costó hacer esta obra y quiero apoyarla. Una cosa así, ¿no? Entonces, planificar esa comunicación tiene que ser con objetivos claros, eso me parece que está bueno y sobre todo conocer a tu público, a quién vos querés difundir este evento que vos estás haciendo, o sea, a quién querés llegar. Eso me parece que es una de las cosas importantes a tener en cuenta siendo como un comunicador de la cultura. Esto de sostener que hablábamos recién, me parece que también puede estar adentro de esto. Me parece también, ¿sabes qué? Importante que si te dedicas a la comunicación, digamos, puedas, digamos, construir vínculos también con periodistas y con medios y con espacios, o sea, empezar a seguir gente que hace estas cosas que a vos te interesan o que las difunde de otra manera, pero que más o menos se encuentra con lo tuyo. Porque en el fondo, digamos, para que vos puedas mantener esta como identidad coherente de lo que vos haces, también tenés que tratar de construir comunidad. O sea, la comunicación cultural creo que no consiste solamente en pasar información de actividades, sino que justamente es como construir alimentar esa comunidad, primero construirla obviamente, y que la gente también se identifique un poco con lo que vos haces para apoyarte, para bancar ese proyecto. Y para que vos puedas hacerlo tenés que comunicarlo, lo tenés que mostrar. No tenés que mostrar todo el final y lo que sea, sino el proceso, que el proceso hay de todo, digamos, ¿no? Ese es el verdadero potencial. O sea, no es yo hago gacetilla y difundo y informo sobre el evento, sino voy construyendo. Que me parece que fortaleces vínculos, digamos, pueden salir otras cosas, no sé, va por ahí para mí. Claro, armar como una red de contactos. Sí, pero es más que el contacto. Es como, o sea, somos, no sé, los que hacemos esto también, digo, eh, como digo, no es solamente que, bueno, tengo el contacto para que vos me difunda lo que sea, sino que, loco, o sea, nos sostenemos entre nosotros también. Digo, pasó una pandemia, un montón de lugares lograron emerger y sostenerse porque hicieron colaboraciones con otros, se ayudan. Me parece que la red, más que eso de comunidad, me parece que va por este lado. ¿Entendés? Claro, buenísimo. Bueno, nada, como te decía recién, me voy con un montón de ideas nuevas para nada, para pasarlo por el cuerpo, básicamente. Así que, Mick, agradecerte mucho la charla, toda la información que tenés, que es un montón. Capaz que vos ya lo tenés bien aceitado, para nosotros esto es nuevo, y que lo puedas decir tan simplemente para nosotros, creo que es buenísimo. Así No que por llegué mi a parte, estar, no llegué ni a hacer presentaciones, perdón, pero está. Pero lo que te puedo bueno, hacer hacemos es la como parte por 2 si esto querés. que hablamos, quizás algunos tips de la gacetilla, por ahí para que quede más esquematizado, como de lo de la pirámide invertida,
de los procesos de comunicar, quizás eso te puede servir, quizás se lo pasa a alguien que le interese de una, digamos, eso, y bueno, lo que necesites como siempre, y bueno, me parece hermoso que hagas este espacio también, que ya te lo había dicho que está piola, y hablar con gente que hace algo nada que ver, yo aprendo un montón también de gente que por ahí hace como que la gestión que yo no sabía tampoco mucho cómo funciona a nivel interno y todo eso, me parece que está súper copado. Buenísimo. Che, bueno, por mi parte agradecerte, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio y todo lo que sabes y sobre todo compartir. Dale, Así que gracias, Paz. gracias. Te Chao. despido. Chao, Quédate un segundo chao. ahí, no te vayas. Voy a detener la grabación. Dale, Dame un segundo. lo técnico ahí. Sí, para. Tenemos Tú detalles puedes, técnicos. tú Para, puedes, no me deja. No quiero que te vayas. Dios.